¿Ven? Vamos entonces a abrir la bendita palabra de Dios. Vamos a abrirla en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo número 6, para los que trajimos Biblia. Romanos, epístola del apóstol Pablo a los romanos, capítulo número 6, vamos a leer la bendita palabra de Dios. Dice el versículo 1 de la manera siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos y hermanas, por favor. En la lectura anterior, si ustedes recuerdan, los que estuvimos aquí escuchando, el apóstol Pablo, hermano, hablaba de cómo, hermano, a pesar de que la ley no había sido establecida, ya había pecado, ya había consecuencia. Sin embargo, cuando aparece la ley, vemos que la ley nada pudo arreglar. O sea, la ley dice nada pudo perfeccionar, no pudo, sino que al contrario, cuando Dios da la ley, vienen los israelitas y se dan cuenta que han estado cometiendo inmensidad de pecados y que por cada uno de ellos Dios pedía cuentas. Entonces la ley, en lugar de remediar el pecado, vino a acrecentarlo más. Porque los hombres dijeron: bueno, antes no sabíamos que esto era pecado, antes no sabíamos que esto era pecado, hoy con la ley sabemos que es pecado. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que aunque el pecado bajo la gracia abundó, y nada pudo hacer la ley para que los hombres, hermano, fuesen perdonados de esos pecados. Porque recuerden que él, antes de Cristo, los pecados de los judíos no eran perdonados, sino que se ofrecían sacrificios, y a través de esos sacrificios, hermano, lo que hacían era como calmar la ira de Dios,
Pero Dios dice pasaba por alto sus pecados. Entonces una cosa es perdonar los pecados y otra cosa es pasarlos por alto. Entonces, pero dice Romanos, dice que Dios los pasaba por alto con la mira que en este tiempo, con la venida del Señor Jesucristo, esos pecados fuesen perdonados con su sangre preciosa. Entonces la ley no pudo perfeccionar nada. Entonces, hermano, el escritor a los hebreos lo dice claramente, que la ley no sirvió porque era débil y no pudo hacer nada, por tanto, por eso fue cancelada. Fíjese la ley. Entonces, con eso, hermano, podemos ver que todos aquellas fuentes religiosas que pretenden, hermano, u ofrecen salvación o perdón de pecados con guardar mandamientos, ciertos mandamientos de la ley, porque recuérdese que la ley no eran solamente 10 mandamientos, eran muchos los mandamientos. Entonces, hermano, hay corrientes religiosas que pretenden ofrecer perdón de pecados guardando mandamientos de la ley. Sin embargo, aquí dice claramente, hermano, que nosotros, la iglesia, dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, como iglesia, nosotros, hermano, primero que el pacto de Dios con Israel, hermano, fue un pacto, hermano, singular de Dios con ellos. O sea, el mundo no tiene nada que ver con ellos, este es Dios e Israel. Entonces la ley fue dada para Israel, se acabó. Así que los que no son o somos, voy a decir, israelitas, no tenemos nada que ver con la ley de Moisés. Nosotros tenemos mucho que ver con la nueva dispensación que Dios ha establecido, hermano, a través de su Hijo Jesucristo, la cual se conoce como la dispensación de la gracia. Amén, hermanos. Entonces, como, hermano, el apóstol Pablo termina y él dice, hermano, que cuando hubo abundancia de pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces por eso él está, hermano, comenzando esta parte, este párrafo, porque hace años, bueno, en los tiempos en que la palabra de Dios, hermano, estaba siendo enseñada por los apóstoles, se levantaban hombres. Usted sabe que habían personas en Galacia, habían personas que, hermano, andaban enseñando que si no guardaban mandamientos de la ley, como guardarse de ahogado o circuncidarse, no podían ser salvos. Entonces, esos problemas de gente, hermano, que tergiversa la palabra de Dios para su perdición y que ni entran ellos ni dejan entrar a otros que quieren entrar, hermano, hay hoy en día también. Como le digo, hermano, corrientes religiosas que, hermano, pretenden o ofrecen salvación. Dicen, bueno, si usted quiere ser salvo, guarde el séptimo día. Nosotros no tenemos nada que ver con el séptimo día, porque no somos judíos, ni estamos bajo la ley. No, pero si usted quiere ser cristiano, no coma carne de cerdo, ni mariscos, ni esto y lo otro. Y quieren, hermano, imponer, hermano, leyes, hermano, mosaicas a la iglesia de hoy. Entonces, por eso el apóstol Pablo inicia el capítulo 6, versículo 1, hermano, y él dice, bueno, como muchos dicen, como somos salvos por gracia, y ya una vez salvos, somos salvos, entonces pequemos, hagamos males para que vengan bienes. Si abundando el pecado sobreabunda la gracia, entonces sigamos pecando, porque la gracia de Dios siempre va a sobreabundar. Y el apóstol Pablo dice, no, él hace la pregunta y él mismo da la respuesta y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, será una manera, hermano, de ver la gracia de Dios en una manera espléndida, hermano, siendo pecadores. El apóstol Pablo dice, no. O sea, hermano, que lo que muchas corrientes religiosas enseñan, que dice, no, la salvación no se pierde. Si usted es salvo, usted no se pierda, aunque viva como viva. Momento, no es así. Es cierto que la salvación no se pierde, porque irrevocables son los dones de Dios, y cuando Dios da la salvación, Dios no la quita. Dios no la quita. Pero entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice eso?
para que, hermano, la iglesia entienda, hermano, que si verdaderamente hemos sido receptores de la gracia de Dios, nosotros llamados la iglesia de Cristo, los hijos de Dios, hemos pasado de muerte, dice, a vida. Si verdaderamente hemos creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ahora entonces sabemos que esa sangre preciosa, que esa obra de Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo, dándonos una nueva naturaleza, nos ha hecho nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Entonces la iglesia, los hijos de Dios, hermano, somos en ese punto somos diferentes de los hombres naturales. Porque los hombres naturales, los hombres que no son cristianos, que no creen en Dios, que no son hijos de Dios, hermano, mire, ellos, hermano, hagan lo que hagan, digan lo que digan, estudien lo que estudian, porque hay gente que no es salva, que no son hijos de Dios y leen la Biblia para atacar a los hijos de Dios. Pero aunque ellos lean la Biblia, hermano, nunca van a poder aplicarla con certeza, porque el apóstol Pablo dice que el hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, hermano, por muy, hermano, ¿qué le puedo decir? Muy poco letrados que seamos, o muy poco que sepamos de la palabra de Dios, ningún hermano inconverso, hermano, ningún incrédulo, por mucho que haya leído la palabra de Dios, hermano, va a poder engañarnos o hacernos sentir que, hermano, que no sabemos dónde estamos parados. Porque si hemos nacido de nuevo, sabemos en quién hemos creído, que es lo más importante. Es lo más importante. Pero eso enseñan, hermano, eso enseñan las fuentes. Dicen, no, si usted quiere ser salvo, haga esto. Y vienen los otros y leen la Biblia, hermano, y hoy eso es lo que andan haciendo, hermano. Ahora andan cuestionando la vida de los cristianos, cuestionando, hermano, ciertos mandamientos para la iglesia, haciéndole preguntas a los creyentes de si todavía mienten, de si todavía se enojan, hermano, como haciendo sentir mal al creyente de que, como dice que es hijo de Dios y todavía se enoja y todavía miente y todavía hace eso. Ignorando lo que la palabra de Dios dice, que por ser nosotros seres, hermano, hijos de Dios, creyentes en Dios, nacidos de nuevo, nosotros somos diferentes a ellos. Dios nos mira diferente que a ellos. Y aunque ellos nos vean a nosotros igual que ellos, no somos igual que ellos. Porque la gran diferencia la hace la sangre del Hijo de Dios. Esa hace la diferencia. Que en el inconverso, hermano, Dios el pecado lo condena. En el Hijo de Dios, Dios el pecado lo perdona. Esa es la gran ventaja que tenemos de haber creído en Cristo Jesús. Entonces, claro, como el apóstol sabía que iba a salir ese tipo de gente, de que iba a decir, bueno, entonces si somos salvos por gracia, sigamos pecando y no hay problema. Vivamos como querramos. Hagamos lo que querramos con nuestro cuerpo y no nos vamos a perder, porque Dios no va a condenarnos si somos hijos de Dios. Pero ese es el pie. Que ahora el apóstol Pablo va a decir, bueno, aquí vamos a aclarar quiénes verdaderamente han creído en Dios, quiénes verdaderamente han muerto para el mundo y ahora viven para Cristo. Quienes verdaderamente han sido librados del pecado por la sangre preciosa de Cristo. Y lo que va a hacer, hermano, va a traer una de las enseñanzas del Señor Jesús que Él estableció para la iglesia como sacramento, llamado el bautismo en aguas. Entonces no es que el apóstol Pablo lo esté inventando o el Espíritu Santo se lo dio, aunque Dios obró en el corazón de Pablo para traer mucha enseñanza, pero el apóstol Pablo aquí va a hablar del bautismo, aunque él va a dar una explicación la cual el Señor Jesús no dio, pero que a través del Espíritu Santo se la da al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo va a decir, aquí está, el Señor Jesús dijo que se predicara el evangelio a toda criatura y el que creyera y fuera bautizado sería salvo. Claro, el bautismo no como un requisito para ser salvo, sino como una consecuencia de que somos salvos.
Eso es lo que quiere decir. No es que, mira, ahí dice el que creyere y fuera bautizado, porque eso dicen los de solo Jesús, ¿verdad? No, mira, ahí dice el que creyere y fuera bautizado. Entonces tiene que creer y ser bautizado para ser salvo. No, no. De momento que creímos, de ahí para allá todos los mandamientos del Señor los tenemos que hacer, hermano, por amor a Dios. No porque, hermano, es condición para ser salvos, sino porque hemos nacido de nuevo. Entonces él va a explicar eso. Entonces él por eso dice, bueno, perseveraremos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, no, en ninguna manera. O sea que la iglesia no puede predicar que, hermano, una vez salvos, vivamos como queramos y somos salvos, porque la gracia va a sobreabundar. Ese es un error. Es un error. Pero entonces, hermano, ¿qué va a pasar? Aquel hermano, aquella persona que conoció de Cristo, aquella persona que gustó el don del Espíritu Santo, las glorias y bendiciones de Dios, y se apartaron. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Perderán su salvación? Voy a hacer una pregunta. ¿Judas es salvo o no? No. Pero mucha gente dice, mire, la salvación no se pierde. La salvación, Judas no se va a perder porque la salvación no se pierde. Si la salvación no se pierde, Judas no tiene que perderse. Pero fíjese, al ignorar las escrituras, ignoran también el poder de Dios. Porque el Señor de Judas lo dijo claramente, que Judas era un hijo de perdición. El Señor lo dijo claramente, el hijo de perdición. Entonces, si hay hijo de perdición, porque entonces el Señor lo llamó. ¿Sabe por qué lo llamó? Lo llamó. Bueno, yo no sé por qué lo llamó, pero lo llamó. Yo no sé por qué lo llamó, pero porque él dice que era el hijo de perdición y lo llamó. Judas sanó enfermos, levantó muertos, sanó leprosos. Muchos creyeron en el Señor Jesús, se sujetaron demonios ante la palabra de Judas en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que cuando los 12 regresaron y entonces le llegaron contando al Señor las maravillas, dice que todos dijeron lo mismo: Señor, los demonios se nos sujetan, Señor, en tu nombre. Hemos visto maravillas, Señor, en tu nombre. Todos. Entonces Judas hizo milagros, predicó el mensaje, que Cristo era el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, pero no era un hijo de Dios. Simplemente, hermano, fue, hermano, alguien a quien Dios quiso usar en su tiempo para cumplir sus propósitos. Pero no es que, hermano, que Judas se va a salvar porque la salvación no se pierde. No, es que, hermano, el que verdaderamente ha sido salvo, sus obras, sus hechos lo van a decir. Sus hechos lo van a decir. Por sus frutos los conoceréis. Por su fruto. Entonces, mira, hermano, ese gancho que dan los pastores solamente para tener gente en sus iglesias, decir, no, hermano, está bien, vaya y celebre Halloween. Ay, me trae dulcitos, pero ahí se viene después, hermano. No, hermano, celebremos. Mire, ahí yo no veo mucho, pero me cuentan eso, ¿verdad? Que ahí en ese tal, hermano, Facebook, ahí sale el creador de Halloween, el inventor de Halloween. Y es, hermano, un declarado adorador de Satanás. Y entonces él dice, gracias a Satanás que los hijos de Dios, que los pastores ya están celebrando por lo menos un día a mi Dios el diablo, dice. Fíjense. Pero como la iglesia muchas veces, hermanos, se deja llevar por lo que el mundo o los dirigentes religiosos, hermano, les dicen o les decimos, sin concretar con la palabra de Dios o confirmar lo que se les está enseñando a través de la palabra de Dios, si está o no está en la palabra, se dejan llevar y andan haciendo cosas que a Dios no agradan, hermano, que lo que dicen es que no son hijos de Dios, sino que, hermano, son unos hijos del diablo disfrazados de hijos de Dios. Eso es lo que son. Porque aquí va a explicar, él dice, rápido, dice, ¿o no sabéis, versículo 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
Por si no lo sabían, dice el apóstol Pablo, todos aquellos que se han bautizado en el evangelio han hecho una figura de la muerte del Señor Jesús. Han sido bautizados como el Señor Jesús fue bautizado, han sido bautizados en su muerte. Entonces no es que, hermano, hay que bautizarse para ser salvo, sino que el bautismo lo que hace es confirmar la hoy nueva naturaleza del recién nacido. Eso es lo que hace. El bautismo no salva, pero el bautismo es una identificación con la muerte del Señor Jesús. Entonces es lo que está diciendo Pablo. Si usted es creyente, es cristiano, bueno, si no se ha bautizado, entonces le aconsejamos que se bautice lo más pronto posible, ¿verdad? Pero si ya se bautizó, sepa que al bautizarse nos hemos identificado, hermano, en dos aspectos o tres aspectos de la vida, con la vida y muerte del Señor Jesús. Que así como creemos en Dios, como Él confesó a Dios, lo hemos confesado nosotros. Que así como Él murió, hermano, al pecado, también nosotros hemos muerto al pecado. Y que así como el Señor fue enterrado, nosotros al ser, hermano, sumergidos en el agua bautismal, sea pila, piscina, agua, mar, río, riachuelo, barril, lo que sea, pero tiene que ser por inmersión, hermano. Estamos, hermano, identificándonos con la muerte, que así como el Señor murió y de una vez venció al pecado, nosotros morimos porque queremos estar muertos al pecado. O sea, queremos estar muertos al pecado. Los muertos no sienten nada. Pero así como el Señor resucitó al tercer día, bueno, nosotros no nos dejaron 3 días ahí en el agua, no que en el momento nos sacaron, ¿verdad? Y que al emergernos del agua, el ministro, nos estábamos identificando con la resurrección a una nueva vida en Dios. Ese es el símbolo del bautismo. Entonces, ¿cómo es que ahora habemos ministros? O hay, bueno, yo por lo menos yo le enseño eso, pero hay ministros que enseñan eso, que se puede vivir pecando y se puede seguir diciendo que somos hijos de Dios. No, no se puede, no se puede. El que dice que es de Dios debe andar como el anduvo. Debe andar como el anduvo. Entonces, ¿cómo vamos a perseverar en el pecado? Y no de eso nos libró el Señor, pues. Y no acuérdense que eso es lo que está tratando el apóstol Pablo, de hacerles ver a los hombres la necesidad de arrepentirse de sus pecados, y que lo único que puede perdonar sus pecados es la sangre preciosa del Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo? Si ahora nos lavó con su sangre y nos ha perdonado y nos ha prometido vida eterna, ¿cómo ahora vamos a perseverar en eso que nos traía a muerte, el pecado? Dice, no, dice el apóstol Pablo. Entonces, por eso él dice, hermano, porque somos, versículo 4, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces hay gente, hermano, que dice, no, dice, yo por eso no me bautizo todavía, porque yo sé que ese es un compromiso serio. Entonces yo le digo, es cierto que el bautismo, hermano, es algo serio, pero todo lo que es de Dios es serio. Dios no es ni payaso ni juguete de nadie para que estemos jugando con él. Así que el bautismo no es algo, hermano, que lo vamos a tomar a la ligera. El bautismo es cierto, es serio. Pero lo que sucede es eso, hermano, que la gente piensa eso y dice, no, dice, es mucho compromiso y entonces yo no quiero tener compromisos, por eso no me bautizo todavía. Entonces, si usted no se quiere bautizar todavía, es porque todavía no quiere dejar ese mundo cochino y no se quiere identificar con la muerte de Cristo para morir al pecado, y queremos seguir viviendo, hermano, en ciertas maneras de vida que no le agradan a Dios. Una pregunta, no los que están aquí en este auditorio, sino que los que me escuchan ahí a través de esta red cibernética. ¿Usted ya se bautizó? ¿O no quiere compromisos serios con Dios, el aguado, la aguada? Compromiso con Dios adquirimos desde que nacimos. Porque desde que el momento en que Dios permite que nazcamos, ya necesitamos ser salvos. Ya necesitamos que la sangre preciosa de Cristo nos limpie urgentemente, hermano.
para perdón de nuestros pecados. Entonces el bautismo, hermano, no es una opción que alguien pueda tomar, sino que es un mandamiento de obediencia a través del cual le explicamos, le gritamos al mundo, hermano, la experiencia que tuvimos cuando fuimos salvos. Y queremos decir al mundo, mundo, por si no lo sabes, ya estoy muerto, pero hoy te lo voy a demostrar muriéndome y enterrándome para ti, mundo. Entonces, como los que ya nos bautizamos, no podemos, hermano, seguir viviendo, hermano, o cometer pecados con conciencia. Pecados, bueno, la Biblia le llama pecados de muerte. Pecado de muerte es aquel, hermano, el cual cometemos con conciencia. Sabemos que es pecado y lo disfrutamos al hacerlo. Esos son pecados de muerte. Cuando estamos sabiendo que es pecado, no nos queremos arrepentir. Esos son pecados de muerte. Pero el pecado que un hijo de Dios comete, hermano, esos pecados involuntarios, hermano, o esas caídas, hermano, que el diablo nos pone y nuestra carne, hermano, cede, hermano, eso es lo que el inconverso no puede entender. Porque si usted le dice a un inconverso, mire, si yo le fallo a Dios, Dios me perdona. El inconverso va a decir, ¿cómo? Yo no creo que Él lo va a perdonar a usted. Si usted lo hace es porque no es hijo de Dios. Pero no es así. Como le digo, al impío nunca le vamos a poder, hermano, explicar la palabra de Dios, porque aunque se le expliquemos detalladamente, no la va a entender. Le va a quedar una gran laguna que no lo va a entender. Porque las cosas del Espíritu han de discernirse espiritualmente. Y solamente los que creemos en Dios, los que hemos nacido de nuevo, Dios nos otorga el Espíritu Santo. ¿Verdad, hermano? Entonces luego del versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, Él lo está explicando, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces dice, si morimos con Cristo juntos, o sea, como dice, juntamente, o sea, cuando usted muere, dice, estamos muriendo con Cristo, cuando usted se bautiza. Pero así como el Señor resucitó, juntamente con Él, dice, resucitaremos. Y recuerde que cuando el Señor Jesús resucita, Él resucita con un cuerpo glorificado. Entonces, cuando nosotros, hermano, nacemos de nuevo, hermano, no tenemos un cuerpo glorificado, pero sí, hermano, se nos otorga una naturaleza espiritual que, hermano, va a comenzar a hacer la nueva vida en nosotros para vivir, hermano, agradando a Dios. Por eso le digo, hermano, nosotros somos muy diferentes al mundo natural. Porque nosotros, primero, como digo, tenemos dos naturalezas. Como le digo, usted va a un científico, a uno incrédulo y le explica eso, no se lo va a creer porque no lo pueden asimilar aquí ni en el corazón. Lo otro es que los que creemos en Cristo Jesús, hermano, algunos posiblemente no veamos muerte, algunos solo vamos a ver una muerte, mas los que no creen en Cristo morirán dos veces, porque no creen en Cristo. Entonces morirán físicamente y morirán espiritualmente, eternamente, dice la palabra de Dios. ¿Ven la gran diferencia que hay entre nosotros, hermano, para Dios, entre los inconversos y la iglesia? Somos muy especiales para Dios. Entonces luego dice, versículo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces dice, el Señor fue crucificado, ¿por qué razón? Por el pecado, ¿verdad? Entonces lo que nosotros merecíamos era estar crucificados. Entonces en Cristo Jesús, Dios, hermano, nos crucificó a nosotros. Nos crucificó a nosotros. Entonces, al morir nosotros, hermano, dice que morimos al pecado. Como ya estamos muertos, ya no podemos servirle al pecado, porque ya estamos muertos. Póngale a un muerto una mujer muy escultural, ni caso le va a hacer, porque está muerto. Póngale un muerto enfrente ahí a una viejita con una cartera con miles de dólares ahí que se le caen, a ver si se los agarra. No va a hacer nada, está muerto. Entonces, como hemos muerto,
Para nosotros el pecado ya no puede ser atracción. O sea, sí es, pero ya no debe de ser. Sí es, porque tenemos la naturaleza natural, carnal, que es lo que el apóstol Pablo explica a los Gálatas, donde habla, hermano, donde dice que el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu, y el deseo del espíritu es contra el deseo de la carne, y estos dos están en un pleito constante, y todo depende, hermano, a quién nosotros alimentamos más. Si alimentamos más el deseo de la carne, entonces el hombre natural se va a enseñorear del hombre espiritual. Si alimentamos más al hombre espiritual, el hombre espiritual se va a enseñorear del hombre natural. Todo depende, hermano, de cómo nosotros querramos ser delante de Dios. Si queremos ser agradables con Dios o a Dios, sabemos que tenemos que alimentar al hombre natural. Entonces, ¿qué hace, hermano? ¿Qué hace, hermano, un luchador, un peleador, hermano, para mantener en óptimas condiciones su cuerpo? ¿Qué hace? Entrena noche y día, ¿verdad? Se alimenta bien, le mete nutrición, le mete esto, le mete lo otro, hermano, para estar bien fuerte, para el día de la pelea, estar bien fuerte, lo alimenta. Fíjese. Es igual, hermano. Si nosotros, en lugar de alimentar, hermano, el cuerpo en su concupiscencia, alimentamos al cuerpo espiritual, vamos a estar fuertes. Y cuando el deseo de la carne, hermano, venga y contradiga los deseos del espíritu, no va a poder vencerlos. ¿Me entiende, hermano? Pero ahí, fíjese, ahí está el punto, hermano. ¿Qué es, a qué hombre, a qué naturaleza nosotros alimentamos más? ¿A la naturaleza mortal, natural, carnal, o a la naturaleza espiritual? Porque acuérdese, hermano, que todo lo que es contra el espíritu fortalece la carne, ¿no? Entonces, si una persona dice ser cristiana, fíjese, y no se, hermano, inmiscuye, no se mete, hermano, en el servicio, en la obra de Dios, el tiempo que puede dedicarle a Dios para fortalecer al hombre espiritual, lo va a dedicar para fortalecer al hombre mortal. Lo va a dedicar, porque así es. Porque en lugar, hermano, de leer la palabra, hermano, está haciendo otra cosa que no es leer la palabra, a menos que sea orar. Está fortaleciendo al hombre espiritual, al hombre carnal. Cuando no asiste a la iglesia, hermano, el ser espiritual queda débil, mas el ser carnal se fortalece. Se fortalece porque lo estamos llenando de pecado, de deseos de la carne. El que no quiere servirle a Dios, hermano, en su obra, hermano, está fortaleciendo al hombre mortal, porque está agradando sus deseos de la carne. Cambiamos el servicio por trabajo, cambiamos un servicio, hermano, por un partido, por un concierto, por qué sé yo, lo cambiamos. ¿Qué es eso? Fortalecer al hombre carnal en lugar de fortalecer al hombre espiritual. Y entonces ahí dice: ¿acaso ignoráis que cuando fuimos muertos en el bautismo, acaso ignoráis que ahí fuimos muertos al pecado, así como Cristo fue muerto al pecado? Entonces nosotros, ¿para qué dice? Para que ya no sirvamos más al pecado. ¿Ve? Entonces aquí, como yo le decía, aquí cada uno puede hacer un examen de conciencia y decir: bueno, ¿soy hijo de Dios, nacido de nuevo? ¿O realmente solamente estoy de pantalla en la iglesia y lo que estoy haciendo es alimentar el hombre carnal? Ahí es. O sea, no hay necesidad de condenar a nadie, sino que cada uno, hermano, examine su vida delante de Dios y vea si en verdad, si algún día hizo la profesión pública de fe, si algún día murió al mundo y comenzó a vivir para Cristo, si algún día, hermano, dejó ya el pecado para consagrarse a Cristo, naciendo de nuevo,
O simplemente, hermano, me gustan esos cánticos, me gusta oír la palabra, me gusta escuchar la palabra, pero nada de entregarse a Dios. Entonces, hermano, de escuchar la palabra de Dios nadie va a ser salvo. Porque el Señor lo dijo, no es los que escuchan la palabra de Dios los que serán salvos, sino los que hacen, los que la oyen y la ponen por obra, son los hijos de Dios. ¿Verdad que eso dijo el Señor? Eso dijo el Señor. Los que la oyen y la ponen por obra. No solamente los que la oían, porque eran miles que oían la palabra de Dios, eran miles los que escuchaban al Señor, lo escuchaban, miles y miles lo seguían. Mas al final, hermano, fueron pocos los que le siguieron. ¿Por qué? Porque no todos estamos dispuestos a pagar el precio. Porque nos atraen, hermano, las cosas de la carne. Porque nos atrae lo que, hermano, estimula o edifica los músculos, el cuerpo, el pecado, la vista, el gusto. Nos atrae más que leer la palabra de Dios. Nos atrae más que orar. Nos atrae más que cantar alabanzas a Dios. Nos atrae más que... Porque es que la vida cristiana es aburrida. Claro, el que no ha nacido de nuevo, para el que no ha nacido de nuevo, la vida cristiana es aburrida. Pero para el que ha nacido de nuevo, hermano, todo lo que es de Dios es una bendición. Todo lo que es una bendición. Se deleita en la ley de Dios. Día y noche se deleita. Se deleita cantándole a Dios. Día y noche se deleita. El que es nacido de nuevo. El que no, hermano, el que no es nacido de nuevo, hasta le ofenden las alabanzas. Dice, las mismas canta, esas ya me las puedo. Pues se las puede en la carne, pero en el espíritu no, porque si se las pudiera en el espíritu, le edificara, le alegrara, le hiciera llorar, le hiciera hablar lenguas. Pero están las alabanzas y están, hermano, ahí algunos dormidos, otros, hermano, tiesos. ¿Que el espíritu los va a visitar? ¿Cómo lo va a visitar el espíritu? El espíritu va a visitar al corazón contrito y humillado. Al que sabe que al llegar a la iglesia, al venir a este lugar, vino a adorar a Dios y no vino, hermano, a perder el tiempo, a cabecear, a ver que el otro, a ver a la compañera de al lado. No venimos a eso. Venimos, hermano, a adorar a Dios. A adorar a Dios. A eso venimos, a adorar a Dios. Y el adorador en verdad no le importa dónde está. Si adora a Dios, está feliz donde está, porque quiere adorar a Dios. Y no le importa la temperatura, no le importa la comodidad, no le importa el lugar, no le importa si ha comido o no ha comido. A él lo que le importa es estar cerca de Dios, porque sabe que cerca de Dios ahí está la dicha verdadera. Por eso lo estoy explicando. Que si hay algunos que se han bautizado y andan todavía cometiendo pecados con conciencia y hasta se andan deleitando en ellos, que tengan cuidado, porque Dios es fuego consumidor. Que tengan cuidado, porque con Dios no se juega. Que tengan cuidado, porque el que tiene por inmunda la sangre preciosa de Cristo, le va a ir mal. Le va a ir mal. Amén, hermano. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, el que ha muerto, más el que no ha muerto todavía no. Y si morimos con Cristo, versículo 8, creemos que también viviremos con Él. Entonces solamente puede tener la certeza de vivir con Cristo el que tiene la certeza que ha muerto con Cristo. ¿Sí? ¿Usted se acuerda a dónde le enterraron a usted? ¿O no se acuerda a dónde le enterraron? Hay gente que ni se acuerda. Dice, yo ni me acuerdo dónde me bautizaron, hermano. No sé si fue en Latina. Mire, yo no sé, hermano, si cuando estaba chiquito me bautizaron. Ni saben lo que hablan. Pero el que verdaderamente ha nacido de nuevo, ese se acuerda perfectamente a dónde lo enterraron. Dice, mire, hermano, yo me bauticé
en tal lugar. Bien me acuerdo quién era el ministro. Bien me acuerdo. Pero como le digo, si hay gente que no se acuerda dónde lo bautizaron, imagínense, ¿qué va a ser de aquellos que ni se han bautizado todavía? O sea, todavía andan vivitos ahí para el pecado. Pues sí, porque si no se quieren bautizar, ¿por qué? ¿Cuál es el miedo? Si ya se murió, ¿cuál es el miedo de enterrar de su cuerpo feo ahí para que lo metan en agua? ¿Ah? ¿Por qué no se quiere bautizar? No, todavía no, voy a esperar. ¿Esperar qué? ¿Que el diablo lo arrastre más? No, es que quiere estar seguro. ¿Seguro de qué? ¿De que Cristo murió? ¿Que es real Cristo o no? ¿Qué quiere? ¿De qué quiere estar seguro primero? ¿De qué quiere estar seguro? Sí, seguro es la palabra y la palabra no miente. Y la palabra dice claramente, hermano, que hay que obedecer al Señor en sus mandamientos. El que no se quiere bautizar es porque se avergüenza de Cristo. Se avergüenza que lo vean ahí, que se está metiendo al agua en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ay, es que me da pena, es que me vean ahí que me estoy bautizando. ¿Y por qué pecar no nos da pena? ¿Por qué emborracharnos no nos daba pena? ¿Por qué fumar marihuana no le daba pena? ¿Por qué no le daba pena ser el payaso y la payasa de la fiesta, hermano, allá cuando andaban todos borrachos? ¿Por qué no le daba pena eso? Y ahora, hermano, decir que somos hijos de Dios, andar con la Biblia nos da vergüenza. Mucho más, hermano, bautizándonos nos da vergüenza. Eso no es ser hijo de Dios. El que se avergüenza es ser hijo de Dios. Es el que no diga que es hijo de Dios. Que no diga que sí, porque si verdad se ha muerto, entonces ya no tiene que andar en pecado, tiene que estar seguro que va a vivir con Cristo. Versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, dice, vosotros, lo mismo, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considerémonos muertos. Entonces, cuando venga la tentación, diga: estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Y cuando vengan los dardos de fuego del maligno aquí, le digan: haz esto, y lo de aquí y allá, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. No oigo, no oigo, estoy muerto, no oigo, estoy muerto, no oigo, estoy muerto, no oigo, estoy muerto. Considérese muerto, dice, igual. Para que no le sirvamos más al pecado. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Ve? Que no reine. Entonces él menciona el cuerpo mortal, no el cuerpo espiritual. El cuerpo, porque acuérdense que el pecado no se enseñorea de nuestro cuerpo espiritual, de nuestra vida espiritual. No, se enseñorea de nuestro cuerpo mortal. De este se enseñorea. Entonces el pecado dice: no, que no eres mío, pues. No, que muy de Cristo, no, que muy cristiano, pues si me estás obedeciendo. Entonces dice: no, que no reine en vuestro cuerpo el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces el pecado, la tentación puede venir, pero podemos rechazarlo, no obedecerlo, porque al obedecerlo, por supuesto, habrán consecuencias, hermano. Acuérdense que todo pecado trae consecuencias. Aunque Dios, como hijos de Dios, nos perdone, igualmente trae consecuencias. No, que Dios perdonó mi infidelidad, sí, pero esa infidelidad le puede traer una consecuencia de tener un hijo no premeditado, no programado, no planificado. Y luego eso trae un problemón grande. Entonces el pecado siempre va a traer consecuencias. El apóstol Juan, él dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, mas si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Es cierto, pero aunque nos perdone el Señor, recuerde que, hermano, cada falta que cometamos, lo que sembremos, cosecharemos. No, Señor, pero tú me perdonaste. Claro que te he perdonado, pero el pecado lo cometiste tú y la consecuencia la vas a agarrar tú de ese pecado.
Porque es tu pecado mortal que lo obedeció, tu cuerpo mortal. Entonces ahora tu cuerpo mortal va a soportar las consecuencias, como le sucedió al rey David. Dios lo perdonó de su pecado, de su hermano, ¿qué le digo, hermano? Asesinato contra Urías Eteo, hermano, el haber cometido adulterio con Betsabé, su esposa, hermano. Dios lo perdonó, pero él le dijo: pero por cuanto has hecho blasfemar a los enemigos de Dios con este pecado, ese hijo que tiene esa mujer en su vientre morirá, y este va a ser el castigo contra ti, le dijo. O sea, consecuencia hubo perdón, pero hubo consecuencia. Entonces sepámoslo como hijos de Dios, que si, hermano, Dios nos puede perdonar alguna falta, pero consecuencias siempre habrá en esas faltas. Amén, hermano. Versículo 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces fíjese, aquí está lo lindo, que si antes, hermano, teníamos esas cualidades, ¿verdad? ¿Qué le puedo decir? Bueno, en robar, o algunos cantaban al mundo, o algunos, hermano, tenían ciertas habilidades. Entonces eso que nuestros miembros, hermano, hacían para, hermano, ganar cosas en el mundo, aplausos o qué sé yo, hermano, ahora dice: presentemos estos miembros ahora como miembros de justicia. El que mentía, ya no mienta más, dice. El que robaba, ya no robe más, sino trabaje para tener con qué compartir a los que tienen necesidad. Así dice claramente. El que habla, ya no hable malas palabras. Ahora, que vuestras palabras sean de edificación a los oyentes, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que salgan palabras de gracia, para que los que oigan digan: qué bonito habla este hombre, qué bonito habla esta mujer. Pero podemos nosotros hablar, hermano, como hijos de Dios, y que nos salgan sapos y culebras, hijos de Dios diciendo malas palabras. No se puede. No presentéis vuestros miembros al pecado, a la injusticia, sino presentad vuestros miembros como miembros de justicia. Versículo 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, hay muchos pecados. La ley vino a descubrir muchos pecados. Pero dice así, dice aquí: el que ha nacido de nuevo no va a ser dominado por los pecados. No se va a enseñorear de vosotros, porque la gracia de Dios está con nosotros. Su gracia nos guardará, su gracia nos ayudará, no nos hará caer en tentación, nos librará del mal, nos iluminará con su Espíritu Santo para poder discernir mejor lo que es bueno, lo que es malo, para no hacerlo en sus concupiscencias. Eso es lo que va a hacer Dios. Pues hay mucha gente que anda y dicen que son cristianos, pero usted puede, hermano, ver, oír, hermano, de sus vidas, y realmente no son hijos de Dios. No son hijos de Dios. Una persona, con esto termino, por una persona decía eso. Ella se acaba de entregar a Cristo, una iglesia que no sabe qué pasa ahí, pero la cosa es que ella es muy sincera y ella dice que se entregó a Cristo. Pero ni la oración de fe le hicieron. O sea, nunca le dijeron: mire, usted tiene que morir al mundo, nacer de nuevo, entregarle su vida a Cristo, renunciar al mundo, a las cosas del mundo. Bueno, nunca. Pero lo que le quiero decir, hermano, que ella o uno lo que tiene que hacer es buscar en la palabra de Dios si lo que el mundo nos propone está en la palabra de Dios. Porque recuerda que el mundo tiene leyes que le rigen. La moda tiene leyes que le rigen, ¿verdad? O sea, hombres que manejan las modas y todo eso. El Hijo de Dios tiene la palabra de Dios que le rige. Para nosotros la ley que debe regir nuestra vida es la palabra de Dios. Entonces nos ofrecen algo. Permítanme un momentito, voy a ver si en el libro de la ley de mi Dios dice que lo puedo hacer. Y entonces busca en el libro de Dios, en la palabra de Dios, y dice: no lo encuentro. Al contrario, Dios dice que esas cosas que son de la carne van contra el espíritu. No, gracias, no puedo hacerlo. Y se acabó.
Porque no está sustentado con la palabra, con la enseñanza de los apóstoles y profetas que Dios dejó para la iglesia. No está sustentado. No se puede, hermano, aceptar. No se puede participar. No se puede, hermano, practicar. Por eso le digo, hermano, los que dicen que son cristianos y aprovechando que viene la fecha de los diablos, de los demonios, de Halloween, los que dicen que son cristianos y se meten en esa celebración, hermano, sépanlo de antemano que el diablo está feliz que estén, hermano, apostatando de la fe cristiana. Porque eso es lo que quieren. Entonces, como hijos de Dios, dice la Biblia que celebremos, hermano, un día al diablo. No dice eso. La Biblia dice que celebremos a Dios. Dice que celebremos a Dios. Entonces, hermano, si Dios no lo enseña en su palabra, no tenemos por qué imitar ni obedecer las leyes o las reglas o las modas del mundo. No tenemos por qué. Amén, hermanos. Así que si usted cree que lo que estamos hablando son mandamientos o enseñanza de Dios, vaya y comuníquelo a los que no lo saben. Y dígale, ¿usted dice que es cristiano? Sí, le va a decir. Entonces, lea la Biblia a ver si en la Biblia dice que hay que adorar al diablo con estas fiestas. Dígale que la lea la Biblia. Y no la van a encontrar, porque la Biblia no lo dice. Amén, hermanos. Así es que, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. Porque si somos hijos de Dios, hemos muerto al pecado. Y si hemos muerto al pecado, sabemos que viviremos con Él. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu grande amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, que sigue siendo grande e infinita, Señor. Gracias, porque, Señor, al ser tus hijos, al creer en ti, al salvarnos, al predestinarnos para vida eterna, Señor del cielo, nos has hecho diferentes de los otros hombres. Gracias, Padre bueno. Gracias. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias, Padre bueno.